Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mezclia Nayansi Juárez Rodríguez y yo les voy a platicar acerca de mi experiencia realizando mi servicio social. De antemano les agradezco mucho por estar aquí. Mi servicio lo realicé en Centros de Integración Juvenil, por sus siglas CIJ, del 3 de febrero del 2022 al 3 de agosto del 2022, cumpliendo un total de 480 horas en las cuales estuve bajo la supervisión de la trabajadora social Carmen López. El plantel que yo elegí para realizar mi servicio fue el Álvaro Obregón Centro, que se encuentra ubicado en la colonia Piloto. ¿Qué es CIJ y cuál es su labor? Centros de Integración Juvenil es una institución incorporada al sector salud que se encarga de atender toda la problemática relacionada a las adicciones en México. Fue fundada en 1969 por Kena Moreno, cuenta con más de 50 años de experiencia y una red operativa de 120 unidades. CIJ cuenta con 4 programas institucionales, los cuales son prevención, tratamiento, enseñanza e investigación. El programa de prevención se centra principalmente en fortalecer los factores de protección y las habilidades socioemocionales en jóvenes y en adolescentes. También nos encargamos de hacer difusión de las consecuencias negativas que trae consigo el uso de sustancias, promovemos los estilos de vida saludables y hacemos difusión de los servicios institucionales. Estas jornadas de prevención se pueden hacer en 4 diferentes contextos. En el contexto escolar, siendo la población prioritaria de los 10 a los 17 años de edad, en el contexto comunitario, en el contexto social y el contexto laboral. El programa de tratamiento y rehabilitación se divide en 3 modalidades diferentes. La primera es la consulta externa. Esta va dirigida a todos los pacientes que asisten una vez por semana a recibir su terapia psicológica. Después tenemos la hospitalización. Esta va dirigida a las personas que ya presentan problemas más graves en su salud debido a su consumo. Y por último tenemos centro de día. Este va dirigida a todos aquellos que ya empiezan a presentar problemas más graves en sus relaciones sociales debido a su consumo. Se les invita a asistir diariamente a CIJ y permanecer de 4 a 6 horas bajo la supervisión de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y nosotros como voluntarios. Ellos realizan actividades como club de tareas, club de lectura, actividades deportivas y recreativas. El programa de investigación se centra en realizar investigaciones epidemiológicas con los pacientes de nuevo ingreso. También se realizan estudios clínicos y estudios psicosociales. El programa de enseñanza se centra en promover la formación en materia de adicciones a cualquier profesional de la salud que se encuentre interesado en el tema. Este también se divide en 2 modalidades. La primera es la capacitación para el desempeño, que es la que recibimos nosotros como voluntarios. Aquí se nos brindan herramientas para la correcta realización de nuestras actividades. Y la otra es la educación continua. Esta incluye cursos, diplomados e incluso maestrías, todo en tema de adicciones. Otros servicios que ofrece CIJ son sus portales web. Algunos son dirigidos al público en general y otros son de uso exclusivo para el personal de CIJ, ya que aquí también nos brindan material para nuestras jornadas de prevención. Ahora les voy a hablar acerca de mi participación en CIJ y de las actividades específicas que yo realicé. Primero fue la capacitación. Esta fue continua y obligatoria. Yo empecé por módulos muy básicos como la inducción a la institución, siguiendo por módulos ya más específicos, en donde aprendí acerca de diferentes conceptos en torno a las adicciones y a las sustancias, aprendí sobre habilidades socioemocionales y cómo organizar un curso de primavera desde la selección de los temas hasta la inscripción de los participantes y posteriormente cómo llevar a cabo cada una de las sesiones. Tuve la oportunidad de realizar 3 cursos, los cuales fueron primeros auxilios psicológicos, efecto en la vida de las mujeres por pandemia y prevención de la violencia en el contexto escolar. También tuve la oportunidad de aprender sobre diversas actividades administrativas, como lo fue trabajar con archivo muerto, con la estadística digital y validando mis actividades extramuros y las de mis compañeros. Mi mayor participación fue en el programa de prevención, realizando actividades como stands de información, actividades de centro de día. Estas eran las únicas intramuros. Tuve la oportunidad de participar en el curso de primavera en el mes de abril, que tuvo una duración de una semana dirigido a una población de 6 a 12 años de edad. Mi mayor participación fue realizando sesiones informativas y talleres.
Todas estas actividades extramuros las realicé en diferentes contextos. En el contexto escolar, en instituciones como el CETIS 10, el Tecnológico de Ceguayo y la primaria José Vasconcelos. En el contexto laboral, en el corporativo 3M y el corporativo Niwil. En el contexto comunitario, en la alcaldía Álvaro Obregón y en el contexto de la salud, en la clínica 12 del IMSS. Ahora les voy a compartir algunas de las sesiones informativas que yo tuve la oportunidad de impartir y cuál era el objetivo específico de las mismas. Para empezar, tenemos la sesión sobre drogas. El objetivo de esta era dar a conocer información acerca de los efectos negativos que trae consigo el consumo de sustancias, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y social. Por cada sesión de drogas se abordaba una sustancia en específico. Yo llegué a trabajar con alcohol, cocaína, marihuana, inhalables y tabaco. Sesión informativa sobre la violencia. El objetivo de esta sesión era que los participantes pudieran reconocer ciertos indicadores que fueran una señal de que estaban viviendo en un vínculo abusivo, pero también trabajaba mucho la empatía, para que ellos fueran capaces de reconocer cuando eran ellos mismos quienes estaban ejerciendo violencia sobre su entorno. Esta sesión la abordaba desde la violencia en el noviazgo o desde el bullying. Sesión sobre la educación eficaz. Esta era dirigida exclusivamente a padres de familia. Hablábamos sobre qué es la educación eficaz, los diferentes estilos de crianza y dábamos algunos consejos para tener una crianza respetuosa. En esta misma sesión trabajábamos con un material de CIJ que es un tríptico llamado ¿Qué le falta a tu casa? Este es una metáfora de la estructura física de una casa y del papel de la familia como factor de protección para el joven. Se hace una comparación de los cimientos con los valores, de la puerta con la comunicación, de las ventanas con la libre expresión de sentimientos, de un árbol con la supervisión y cercanía que un padre de familia debe de tener con sus hijos y de las bardas con los límites y las normas que deben existir en todo hogar. Después de platicar este material, le hacíamos la pregunta a los padres de familia de qué le falta a su casa, esperando que de esta manera ellos pudieran reflexionar un poco sobre su dinámica familiar. Taller sobre comunicación asertiva. El objetivo de este era que los asistentes aprendieran que la comunicación asertiva es una herramienta muy poderosa para tener relaciones saludables y que la asertividad es decir lo que se tiene que decir con mucho respeto y empatía, pero sin miedo. Sesión sobre las emociones. El objetivo de esta sesión era que los asistentes aprendieran que no existen las emociones positivas ni negativas, no hay emociones buenas ni malas, todas son sumamente importantes y están ahí cumpliendo un poderosísimo papel. Lo verdaderamente relevante es aprender a gestionar la manera en la que respondemos a estas emociones para que nuestra manera de actuar sea más asertiva. La primera vez que me entrevisté con la trabajadora social Carmen, le comenté acerca de mi interés por el tema del suicidio y fue ella quien me permitió realizar, exponer mi investigación en la modalidad de sesión informativa y es de lo que les voy a hablar a continuación, del suicidio adolescente, empezando por qué es la adolescencia y por qué es una etapa de vulnerabilidad. La adolescencia es un puente entre la niñez y la adultez que constituye de los 10 a los 25 años de edad. En esta etapa se espera que la adolescente abandone por completo la infancia y pueda ganar un lugar en el mundo de los adultos. Esta etapa va a estar marcada por muchos cambios fisiológicos que resultan ser los más evidentes y claro que son importantes, ya que el adolescente va a tener que aceptar e integrar un nuevo cuerpo. Sin embargo, también se van a sufrir transformaciones y nuevos ajustes a niveles más profundos, como lo son a nivel psicológico y social. La adolescencia va a ser una etapa de transición, de nuevos ajustes, de darle resolución a nuevas problemáticas. Se espera que el adolescente adquiera una identidad propia. Él va a estar constantemente buscando su independencia, sin embargo, va a seguir siendo sumamente dependiente a sus padres. En esta etapa las relaciones sociales adquieren mayor importancia, ya que aquí empiezan a aparecer los primeros noviazgos y el adolescente va a estar constantemente buscando la aceptación y la identificación con sus iguales. Todos estos nuevos ajustes van a traer consigo muchos sentimientos de tensión, confusión e indecisión, lo que en interacción con otros factores de riesgo puede poner al adolescente en un estado de vulnerabilidad.
Recordemos que la adolescencia es un periodo de inestabilidad que aumenta con la inestabilidad del ambiente en el que se desenvuelve. La familia, la comunidad y la escuela van a ser grandes factores de protección para que el adolescente pueda atravesar por esta etapa sin mayor turbulencia, pero principalmente la familia, ya que esta va a ser una fuente de identidad y de soporte emocional para el joven. ¿Qué es el suicidio? La palabra suicidio proviene del latín sui, que significa sí mismo, y cadere, que significa matar, lo que se traduce como matarse a sí mismo. La característica principal va a ser que el suicidio es obra de la víctima misma. Antecedentes del suicidio. El suicidio no es una práctica nueva, es algo que ha existido a lo largo de toda la historia del hombre. Lo que ha cambiado es la manera en la que percibimos esta problemática. Por ejemplo, los griegos creían que el suicidio era una ofensa contra el Estado y contra los dioses, que se castigaba mutilando los cuerpos de quienes se suicidaban. Los romanos también creían que era una ofensa contra el Estado, que se castigaba confiscando los bienes materiales de la persona. Ellos creían que de esta manera eran retribuidos y recompensados por el ciudadano perdido. En la Edad Media era visto como un acto honorable únicamente si era llevado a cabo por grandes líderes religiosos o grandes pensadores. En el siglo XVII y XVIII, la depresión se comienza a relacionar con el suicidio. En cuanto a la perspectiva religiosa, tenemos a San Agustín y Santo Tomás como máximos exponentes del cristianismo. Ellos condenaban severamente el suicidio, diciendo que en la Biblia se encuentra el mandamiento no matarás, que incluye no matarse a sí mismo. En 1982, por primera vez cambió la manera en la que se estudiaba esta problemática, con la publicación de la obra El suicidio de Durkheim, que es una perspectiva sociológica de este problema. Tipos de muerte que se estudian en la categoría de suicidio. Para empezar tenemos la eutanasia. Esta es la medicación letal que un médico administra a un paciente que sufre una enfermedad terminal o con un pobre diagnóstico médico. En torno a esta práctica hay un gran debate moral y surgen dos posturas. Quienes se encuentran a favor dicen que es un acto de empatía y de humanidad el dejar que la persona decida sobre su fin, cuando el hecho de seguir viviendo significa seguir sufriendo, ya que muchas veces estos padecimientos traen consigo dolores muy fuertes e incluso comienzan a depender de los demás para sus necesidades básicas. Quienes están en contra dicen que el juramento médico defiende la idea de que ellos tienen que proteger y prolongar la vida de las personas, nunca y bajo ninguna circunstancia terminar con esta o acortarla. También dicen que si este procedimiento se extiende a más partes del mundo, con el tiempo también se va a extender a otros padecimientos que no son terminales, como por ejemplo en Holanda, que la eutanasia fue practicada a una persona que padecía de depresión severa. En el mundo, solo 7 países consideran la eutanasia como un procedimiento legal y México no es uno de ellos. Otro tipo es el pacto suicida. Este va a ser el acuerdo y la promesa entre dos personas de morir el mismo día bajo las mismas circunstancias y por mano propia. Esto casi siempre es llevado a cabo por parejas de adolescentes. Después tenemos el suicidio colectivo. Este va a ser el que se da en un grupo de gente que seguía a un líder. Este líder resultaba muy carismático, pero también muy manipulador. Esto casi siempre se da bajo creencias políticas o religiosas. Y por último tenemos el suicidio-homicidio. La característica principal de este es que tiene su base en mucha ira y sentimientos de venganza. También puede encontrar sus motivaciones en creencias políticas o religiosas. Las diferentes corrientes que estudian el suicidio. Para empezar tenemos la psiquiatría. La psiquiatría va a estudiar el suicidio desde el componente biológico y patológico de la persona. Ellos no toman en cuenta los componentes individuales ni sociales, atribuyen 100% la patología mental a la problemática del suicidio. Después tenemos la sociología. Como se los comentaba, su máximo exponente, Durkheim, él postuló que para que el suicidio se dé es porque existe una falta de integración o un exceso de integración entre la sociedad y el individuo. Estudió el grupo político, religioso y familiar y llegó a la conclusión que ninguno de estos le brindan a la persona el soporte necesario que lo mantenga ligado a sus deseos de vivir. En base a esto postuló diferentes tipos de suicidio, como lo fueron el suicidio altruista, egoísta y anómico. Después tenemos el psicoanálisis. La teoría psicoanalítica se centra en los deseos inconscientes de la persona.
Jung decía que cualquier persona que se suicida inconscientemente busca su renacimiento, y Menninger decía que en todo acto suicida existen tres componentes básicos: un deseo de matar, un deseo de ser castigado y un deseo de morir. Y por último tenemos la teoría cognitivo-conductual. Beck decía que parece ser que en las personas suicidas existe una distorsión en la manera en la que perciben, procesan e interpretan la realidad. A estas maneras ilógicas, rígidas y negativas las llamó distorsiones cognitivas. Incidencia del suicidio en México. En la década de los 70 el suicidio era elevado en la población de mayor edad. Sin embargo, en los últimos años, el suicidio llegó a constituir la tercera causa de muerte en la población de 15 a 29 años de edad. En el 2021 sucedieron 8.351 fallecimientos en el país por lesiones autoinfligidas, y en el 2019 la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el suicidio fue la cuarta causa de muerte en todo el mundo en la población de 15 a 29 años de edad. En cuanto a los métodos de suicidio, tenemos a la estrangulación como el más utilizado para ambos sexos. Después tenemos el envenenamiento en mujeres y el uso de arma de fuego en varones. Por cada caso de suicidio en mujeres se registran 5 casos en varones. Esto es porque las mujeres lo intentan más, pero los hombres utilizan métodos más letales. Los estados de la República Mexicana con mayor incidencia en suicidio son Yucatán, Campeche, Chihuahua y la Ciudad de México. Ahora les voy a hablar acerca de algunos mitos que surgen en relación al suicidio. El primero es que hablar del suicidio podría alentar al joven a cometer este acto de violencia contra sí mismo. Esto es mentira. Hablar del suicidio jamás va a poner las ideas en el joven. Únicamente va a servir para que él tenga la oportunidad de expresar el malestar emocional por el que está pasando. Hablar del suicidio va a ser en sí mismo un factor de protección. Después tenemos que la gente que habla de suicidio solo quiere llamar la atención, y quien en verdad quiere matarse ni siquiera diría nada del tema. Esto también es mentira. El adolescente va a hablar del tema como una manera de pedir ayuda, como una manera de externar lo que está viviendo y de que nosotros nos demos cuenta de que algo no está bien. Es por eso que resulta muy importante que siempre que un adolescente presenta conductas o pensamientos de muerte o deseos suicidas, reciba atención y apoyo de inmediato. No se puede minimizar estas señales de alerta. Si alguien ha decidido suicidarse, no hay nada que se pueda hacer para detenerlo. Tenemos que recordar que el miedo y la ambivalencia de pasar al acto siempre van a estar presentes, por lo cual una intervención adecuada puede interrumpir el proceso en cualquiera de sus etapas. Todo el que se suicida es un enfermo mental. Si bien es cierto que la patología mental es un poderosísimo factor de riesgo, el suicidio no puede encontrar su explicación 100% en la patología mental. Tenemos que entender que son diversos factores de riesgo los que en interacción unos con otros van a terminar por poner a la persona en un estado de vulnerabilidad que a su vez le va a dar paso a la conducta suicida. El suicidio no va a encontrar su explicación en la patología. Quien se suicida es un cobarde o un valiente. Las personas que se suicidan no son ni cobardes ni valientes, únicamente son personas que están atravesando por un malestar emocional muy fuerte y cuyas herramientas solo les alcanzaron para contemplar su muerte como la única opción. Si una persona sobrevive a un intento de suicidio, no lo volverá a intentar. Este quizás sea el mito más peligroso en relación al suicidio, ya que 8 de cada 10 personas que intentan suicidarse y no lo logran, lo vuelven a intentar utilizando métodos más letales y desafortunadamente de esta manera logran ponerle fin a su propia vida. El suicidio se hereda. El suicidio no se hereda. Lo que se hereda es la predisposición genética a padecer determinadas enfermedades mentales de las cuales el suicidio hace parte del cuadro clínico. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Es muy común que nos preguntemos por qué no se suicidan por igual las personas que han experimentado las mismas circunstancias. Esto tiene que ver con que todos contamos con diferentes herramientas y factores de protección para hacerle frente a las adversidades que nos presenta la vida. Para que el suicidio se dé, como se los comentaba, se va a tener que dar la interacción de diversos factores de riesgo. Un solo factor de riesgo por sí solo va a resultar insuficiente a la hora de dar una explicación adecuada. En esta problemática van a intervenir factores psicológicos, sociales, culturales e incluso económicos.
Ahora vamos a hablar de los factores individuales o psicológicos, empezando por las distorsiones cognitivas. Como se los comentaba, estas van a ser maneras negativas y rígidas de ver la vida, que van a traer que la persona adopte pensamientos del tipo, yo no puedo, yo no soy suficiente, no hay nada que yo pueda hacer para mejorar mi situación. Todos estos pensamientos, a su vez, van a hacer que la persona adopte una visión negativa de sí mismo, del entorno, pero sobre todo del futuro, que a su vez va a traer mucha desesperanza, que le va a dar pasos a sentimientos de decepción y de intensa desesperación. El antecedente de intento de suicidio también va a ser un factor de riesgo muy poderoso, que sea una persona que sea muy agresiva, no solo con el entorno, sino con ella misma, ya que esto al paso del tiempo puede dar paso a las autolesiones, que presente mucha impulsividad, baja autoestima, que esté atravesando por fuertes sentimientos de soledad, que esté experimentando mucho enojo con su entorno y con sí mismo, que tenga una falta de sentido por la vida, ya no encuentra razones que lo animen o lo tengan atado al deseo de seguir queriendo vivir, que esté experimentando sentimientos de culpa, ya que la culpa puede ser vivida con mucha humillación y mucha vergüenza, que tenga una pobre habilidad para la resolución de problemas y poca tolerancia a la frustración. En cuanto a las bases biológicas, hay estudios que dicen que en las personas suicidas parece ser que existe una disminución en la producción de serotonina. Y otro factor de riesgo muy importante son las ideas de muerte. En cuanto a la patología mental, tenemos a la depresión como el primer diagnóstico psiquiátrico asociado al suicidio y el consumo de sustancias o alcoholismo como el segundo diagnóstico psiquiátrico asociado al suicidio. Después están los factores sociales o eventos estresantes. Estas van a ser crisis que en interacción con otros factores de riesgo van a terminar por romper la resistencia emocional de la persona. Estos pueden ser eventos traumáticos como alguna agresión física o sexual, decepciones amorosas, ya que en esta etapa pueden ser vividas con mucha desilusión, dificultades ocupacionales, tanto académicas como laborales, porque estas dificultades van a limitar la participación social de la persona, lo que va a repercutir directamente en su autoestima. Que esté experimentando fuerte aislamiento social, esto puede resultar muy peligroso, que esté sufriendo de violencia escolar, de fallas académicas, ya que estas pueden ser vividas también con mucha humillación, muchos sentimientos de culpa y de vergüenza. La orientación sexual es considerado un factor de riesgo principalmente en la comunidad LGBT por todo el acoso y lo que implica el aceptar su sexualidad. Que el adolescente se encuentre atravesando por una pérdida o una enfermedad médica. Los medios de comunicación van a ser considerados un factor de riesgo cuando su manera de informar sobre una nota de suicidio no es responsable, cuando dan detalles de más que no deberían de dar y caen en el amarillismo, y cuando romantizan este acto. Otro factor de riesgo sería que el adolescente tenga acceso a los métodos de suicidio. En cuanto al contexto familiar, tenemos que la familia puede volverse nociva cuando las relaciones entre los integrantes son inadecuadas y cuando existen problemas que permanecen sin resolver y que afectan directamente la salud emocional de las personas. Pueden ser familias en las que existen fuertes conflictos entre los padres, ya que estos conflictos siempre van a repercutir directamente en los hijos. Que exista un ambiente familiar hostil. Tenemos que recordar que la violencia no solo es física, también es la violencia psicológica. Son ambientes familiares en los que regularmente se juzga en negativo, se es indiferente, se ridiculiza y se humilla. Que existan fuertes problemas económicos, que la familia no esté cumpliendo con el papel que tendría que cumplir, que es el de ser un factor de protección para el adolescente. También pueden ser familias en las que constantemente se están comparando a los miembros, principalmente entre hermanos, ya que esto puede repercutir fuertemente en la autoestima del joven, lo que con el tiempo va a dar paso a sentimientos de no ser lo suficientemente valioso o hábil a los ojos de sus padres, y también van a empezar a dudar del cariño que les tienen sus progenitores. Son familias en donde no existe la cercanía emocional. Podemos decir que algunos de los signos de alarma para detectar a una persona en posible riesgo es que presente mucha desesperanza en el futuro, que tenga pensamientos catastróficos todo el tiempo,
Exista una ausencia de proyectos a corto y mediano plazo. Puede tener problemas de concentración, lo que va a repercutir en su rendimiento académico. Puede tener baja autoestima, de repente se van a ver alterados sus hábitos de higiene, alimenticios, de sueño, puede estar experimentando fuerte aislamiento social y de repente se puede percibir como una persona incapaz de disfrutar actividades de las que antes sí disfrutaba. Puede comenzar a verse involucrado en conductas de riesgo, puede presentar autolesiones, empezar a utilizar ciertas sustancias o incrementar el uso de estas. Muchas veces también van a empezar a aparecer malestares físicos, esto como una manera en que el malestar emocional se hace presente en el cuerpo, dolores de cabeza, problemas intestinales o problemas de piel, y también va a existir mucho desbordamiento emocional. El proceso suicida. Para entender el proceso suicida, primero tenemos que entender algunos conceptos. El primero es conductas para suicidas. Estas van a ser las conductas que no tienen como objetivo terminar con nuestra vida, pero sí hacernos daño. Muchas veces van a ser utilizadas como una manera de descarga emocional. La más conocida es el cutting. Intención suicida. La intención suicida va a ser el deseo y la expectativa de realizar una conducta autodestructiva que termine con mi propia vida. Después tenemos la ideación suicida. Esta va a ser la elaboración de un plan. El intento suicida va a ser la ejecución de ese plan. El suicidio va a ser la muerte autoinfligida. Con suicidios disfrazados nos referimos a todas aquellas muertes que han sido suicidios, pero por el estigma social se han hecho pasar por accidentes. El concepto de conducta suicida incluye todos los anteriores, es decir, va a incluir el componente cognitivo, que son los deseos, las fantasías, los pensamientos, y el componente conductual, que son las acciones como tal. El proceso suicida no es lineal ni tampoco tiene un tiempo determinado. Hay personas que permanecen muchos años en alguna de las etapas y nunca pasan al acto. Y hay otras que atravesaron tan rápido por todo este proceso que sus redes inmediatas de apoyo ni siquiera fueron capaces de percatarse de que algo estaba ocurriendo. La primera etapa es la búsqueda de soluciones, una etapa normal en cualquier persona que esté viviendo una situación de estrés. Cuando esas soluciones que encontramos no nos satisfacen, empiezan a aparecer las ideas de muerte. Pero aquí aún no se hace presente el deseo de ser uno mismo quien atente con nuestra propia vida. Simplemente empiezan a aparecer fantasías del tipo, ojalá me enfermara, ojalá saliera a la calle y me ocurriera un accidente. Después ya sigue el deseo o la intención suicida. Aquí sí ya se hace presente la expectativa de ser uno mismo quien termine con nuestra propia vida. Ya se empieza a considerar nuestra propia muerte como la única solución. Después sigue la expresión suicida. En esta etapa es cuando el adolescente puede empezar a manifestar su malestar emocional de manera verbal. Se puede ver involucrado en situaciones de riesgo, puede empezar el uso de sustancias, entre otras conductas muy peligrosas. Después sigue la ideación o plan suicida, que es la elaboración de cómo lo voy a hacer, cuándo. Cuando el adolescente se encuentra en esta etapa, el paso al acto se vuelve inminente. Muchas veces lo que va a provocar el paso al acto es un evento desencadenante, que como lo comenté, no es la razón por la que el adolescente se está suicidando, pero sí es el factor que rompió con su resistencia emocional. Entonces nos encontraríamos en la ejecución del intento suicida, que puede terminar en un suicidio consumado o en una tentativa de suicidio. Intención del acto suicida adolescente. La intención va a ser el sentido que el adolescente le va a atribuir a su propia muerte. En cualquier acto suicida existen tres componentes básicos. A nivel emocional, un sufrimiento intenso. A nivel conductual, la carencia de recursos psicológicos para hacerle frente a la adversidad. Y a nivel cognitivo, mucha desesperanza y la percepción de la muerte como la única salida. Tenemos que entender que para el fenómeno del suicidio no hay explicaciones simples, ni tampoco se puede reducir a un solo factor de riesgo. El suicidio adolescente tiene su base en mucha desesperanza y sentimientos de gran desesperación. Esto lo va a utilizar el adolescente como una forma de llamar al otro, de comunicar que algo no está bien. Se va a declarar incapaz
de hacerle frente a las adversidades que le está presentando la vida. Entonces el adolescente va a confundir un deseo de querer morir con un deseo de escapar, de apartarse, de liberarse por un momento de ese malestar emocional tan fuerte que está percibiendo, que él percibe como intolerable, interminable e inescapable. Me gustaría concluir este tema con una cita que me gusta mucho, que creo que resume muy bien cuál es la intención del acto suicida adolescente. La promesa de abandonar el dolor hace posible ir en contra del instinto básico de cualquier ser vivo, la supervivencia. Puedo concluir que fue una grata experiencia haber realizado mi servicio social en centros de integración juvenil. Disfruté mucho las actividades que me tocaron realizar y considero que me voy con una base muy buena en conocimientos en cuanto a prevención de adicciones. También pude trabajar otras habilidades como lo fue mi comunicación frente a un grupo. Tuve mayor sentido de responsabilidad y de organización, ya que muchas veces yo me encontré a cargo de las jornadas de prevención. También tuve la oportunidad de aprender sobre diferentes actividades administrativas y tuve la oportunidad de compartir con profesionales de otras áreas y intercambiar ideas, lo cual resultó muy enriquecedor. Esta fue la bibliografía que yo utilicé para lo que les acabo de exponer. Quisiera aprovechar para agradecer al CIES. Fue un placer y una experiencia muy grata haber sido estudiante durante 4 años y haber tenido la oportunidad de tener a profesores tan apasionados por sus materias y tan profesionales. De mi parte, esto sería todo y muchas gracias.